Buenas tardes o buenos días, buenas noches, estimados y estimadas estudiantes del curso de Interculturalidad y Derechos Humanos. Como la vez pasada tuvimos una clase más breve que quedó, digamos, un tiempo en deuda con ustedes. Aquí les dejo un material audiovisual, una grabación sobre uno de los temas que íbamos a tratar ese sábado por la mañana. Eh, y es en cierto modo la idea central o una de las cosas importantes respecto de los derechos humanos o lo que se llama la cultura de derechos humanos. Eh, esta, esta cultura de derechos humanos, de hecho, aparece eh, tal como la conocemos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes pueden encontrar el texto de la Declaración Universal en internet sin ningún problema. Colocan Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese texto fue redactado por Naciones Unidas en 1948. Entonces, 48 es diríamos, en cierto modo, la fecha fundante de los derechos humanos tal como los conocemos hoy en día. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgen a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es en cierto modo, como señala Rorty y también Eduardo Rabosi, es un hecho nuevo y feliz del mundo post-holocausto. Surge como una exigencia de que los daños y los males que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente el holocausto a que sometieron los nazis a los judíos, no se vuelva a repetir. ¿Cómo se llama? Ese también fue el propósito por ejemplo, la Fundación de Naciones Unidas. Ya después de la Primera Guerra Mundial ya se había formado la Sociedad de las Naciones, que termina por fracasar, y después de la Segunda Guerra Mundial se funda la Organización de Naciones Unidas, llamada la ONU, y en el seno de la ONU es donde se gesta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hay que señalar una cosa que es importante. La idea de derechos humanos o derechos del hombre comienza a aparecer mucho tiempo antes, bastantes siglos con, con anticipación. No es que surge recién la idea en 1948. Por lo menos podemos rastrear en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que se da después, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da después de la Revolución Francesa, también un antecedente, e inclusive antecedentes anteriores, hacia fines de la Edad Media. Y hay quienes hablan que la idea de derechos universales aparece con el cristianismo, y hay todo un recorrido bastante grande de madurez, de maduración
de la idea de derechos humanos. Una de las cosas que caracteriza a la idea de derechos humanos es que esos derechos no dependen de la constitución de política de un país, son derechos que en principio toda persona tiene por el hecho de ser seres humanos y que no necesariamente tienen que ser legislados o promulgados por una constitución. A veces son llamados derechos subjetivos, a diferencia, que es decir, derechos que pertenecen a los sujetos en cuanto tal, independientemente del estado al que pertenezcan. Y, por supuesto, la relación entre los derechos de un estado, los derechos constituidos por el estado, es decir, los derechos que aparecen, por ejemplo, en la Constitución, y los derechos humanos tienen una relación. En el debate contemporáneo actual o en la práctica jurídica contemporánea queda muy clara la relación en la idea de que los derechos humanos, lo que sucede con ellos es que son incorporados al interior de las constituciones, al interior de las constituciones, bajo la forma de derechos fundamentales. Por ejemplo, si nosotros tomamos la Constitución del Perú de 1993, el texto aparece en primer lugar en un capítulo dedicado a los derechos fundamentales de la persona. Esos derechos fundamentales son, en cierto modo, los derechos humanos o un núcleo central de los derechos humanos. Y en cierto modo uno podría entender la relación de toda la Constitución como, en primer lugar, enunciando los derechos fundamentales y después una segunda parte presentando la organización del Estado que éste debe tener para poder proteger, garantizar los derechos humanos o los derechos fundamentales. Entonces, en cierto modo, la organización del Estado, la división de poderes, etc., en principio está pensada para poder defender de mejor manera o hacer valer de mejor manera los derechos fundamentales de la persona, que son un núcleo básico y central de los derechos humanos. Bien, pero además en esta relación entre derechos fundamentales que están dentro de la Constitución de un lado y derechos humanos, hay una relación muy particular, muy interesante que es necesario tener en cuenta. Los derechos fundamentales se modifican, por supuesto, las constituciones se van modificando paulatinamente conforme pasa el tiempo, pero no de manera tan fluida y rápida como sucede con los derechos humanos. A través de las prácticas de defensa de derechos humanos y a través de los diferentes fallos de las diferentes cortes en derechos humanos, comienzan a aparecer cada vez más nuevos derechos humanos o comienzan a desarrollarse los derechos humanos de una u otra forma. Todas esas cosas que aparecen desde un punto de vista jurídico son bastante importantes y vale la pena tenerlos en cuenta. Pero además quiero mencionarles y tratar con ustedes
un tema adicional, que es que normalmente se acusa a los derechos humanos de presentarse como si fuese una imposición cultural de Occidente sobre el resto del mundo, sobre las otras culturas. Y de hecho hay quienes se preguntan, si nosotros somos una cultura diferente, ¿por qué deberíamos de seguir conectados con los derechos humanos? Entonces, pero el asunto es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Es cierto porque la idea de derechos humanos, efectivamente, de derechos fundamentales, de derechos de la persona o derechos de la humanidad, surge en el seno de la cultura occidental. Eso es sin duda cierto, pero después, paulatinamente, especialmente en el siglo XX, a través del diálogo entre otras culturas, el diálogo también entre diferentes posiciones políticas, comienza a pensarse los derechos humanos más allá del paradigma occidental. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en la misma declaración aparecía comienza a gestarse esta idea de que los derechos humanos no solamente recogen las exigencias de Occidente. Desde que se fundó Naciones Unidas en 1945 hasta 1948, que fue el año en que se generó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha generado en esos 3 años un proceso de consulta que abarcó bastantes sectores. Fue una consulta bastante amplia que trató de darle más solidez y más acuerdo, más consenso a los derechos humanos. En primer lugar, la consulta fue entre los dos bloques que se habían formado después de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo en el contexto de la naciente, en ese entonces, Guerra Fría, entre el bloque soviético y el bloque occidental. Y mientras que el bloque occidental colocó de alguna forma más énfasis en los derechos políticos y los derechos civiles, el bloque soviético o conectado con la Unión Soviética introdujo un énfasis particular en los derechos eh, económicos, sociales, y además de eso comienza a haber también un debate y un diálogo con culturas fuera de Occidente, donde comienzan a introducirse paulatinamente derechos culturales. Entonces, ya la misma Declaración Universal ya no está tan eurocéntrica o ya no es tan occidental. Pero hay otra cosa adicional que vale la pena tener en cuenta, que es importante para nosotros, y es lo siguiente, que después de la Declaración Universal, los derechos humanos siguieron desarrollándose en un dinamismo particular, en diálogo y en debate con diferentes contextos, con diferentes culturas. Entonces, eso hizo que los derechos humanos fueran abriéndose a un mundo intercultural, multicultural y también intercultural. Y poco a poco
fueron encontrándose a través de los casos, de las sentencias, a través de los debates, apertura a nuevos derechos y además a darle prioridad a nuevos derechos. Por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos aparece en algunos momentos la primacía para algunos contextos y en algunos casos del derecho a la propiedad colectiva por encima del derecho a la propiedad privada. Como ustedes entenderán, el derecho a la propiedad colectiva son exigencias, por ejemplo, que aparecen en las comunidades originarias, por ejemplo, las comunidades en la Amazonía, por su forma de vida, por su tradición, etc. Entonces, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido incluyendo para ciertos casos y para ciertos contextos estos derechos, colectivos por encima de ciertos derechos individuales para ciertos contextos particulares y para resolver ciertos casos específicos. Entonces, de esa forma, por ejemplo, se ha ido introduciendo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos elementos adicionales y se ha ido desplegando a través de los pactos y convenios que se han ido desarrollando a lo largo de los años y a través de los ¿cómo se llama? De los convenios, de las reuniones sobre derechos humanos, se ha ido desplegando paulatinamente las ideas de los derechos humanos, cada vez de una manera más fluida, más dinámica y mucho más interesante. El objetivo de este desarrollo de los derechos humanos consiste en hacer valer el derecho de personas que no son de la cultura occidental también. Es decir, poder hacer que los derechos humanos se conviertan en realmente abarcantes de diferentes contextos y culturas que se puedan sentir representadas por los derechos humanos. También muchos de esos derechos se han ido desarrollando, desplegando paulatinamente, de tal forma que comienzan a aparecer los llamados derechos de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación y cuarta generación, y así se va dando una especie de despliegue donde van introduciéndose derechos políticos y civiles, derechos culturales, derechos económicos y sociales, también derechos que velan por por el planeta y otros tipos de derechos adicionales de acuerdo a las necesidades que se van presentando con el tiempo. Entonces, lo que podríamos llamar la cultura de los derechos humanos, aquí siguiendo de nuevo a Rabossi y a Richard Rorty, esta cultura de derechos humanos es una cultura dinámica y abierta a la interculturalidad de manera bastante sostenida. Es por eso que nuestro curso, que se llama Interculturalidad y Derechos Humanos,
no está pensado en plantear en primer lugar el problema y discutir los problemas sobre la interculturalidad y después en un segundo bloque o después del parcial no plantear o discutir la cuestión de los derechos humanos, no plantear desde un inicio cómo los derechos humanos deben ser entendidos en clave intercultural. Deben ser comprendidos, entendidos, pensados en clave intercultural, para, con el objetivo de poder asegurar, de poder ganar mayor validez, mayor aceptación en el mundo. De hecho, no basta con que se enuncien los derechos humanos para que las cosas vayan sobre ruedas y funcionen perfectamente. Hay avances y retrocesos en lo que se llama la vigencia social de los derechos humanos, es decir, en el respeto, en cómo se llama, el cumplimiento de parte de la sociedad y del Estado de esos derechos. Hoy en día estamos viviendo en el Perú y en el mundo en general un ataque, un retroceso bastante significativo en cuanto a derechos humanos se refiere. Por ejemplo, una de las cosas que comienza a aparecer en 1993 en la conferencia de Beijing son los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales como un desarrollo de los derechos humanos. Esos derechos fueron implementándose y transformándose, por ejemplo, en políticas educativas o políticas culturales de otro tipo, que se plantean en vistas de hacer valer la igualdad de varones y mujeres y hacer valer la igualdad de las minorías sexuales dentro del mundo. Y sin embargo, hemos visto cómo en muchos países, no solamente en nuestro país, ha habido un ataque sostenido contra esos derechos. Especialmente cuando se tratan de introducir en las escuelas, hay un ataque fuerte contra la introducción del enfoque de género dentro de la currícula escolar. Pero ese es un ataque directo y abierto contra la cultura de derechos humanos y que actualmente tiene mucha fuerza, un ataque muy poderoso que se ha ido gestando no recientemente, sino ya desde hace varias décadas. Y no solamente en el Perú, sino en muchos países de América Latina, en Estados Unidos también, en Europa y en otros contextos. Entonces, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de las minorías sexuales está siempre en constante amenaza, a pesar de que se trata de un desarrollo importante y sumamente urgente de la cultura de los derechos humanos. Un desarrollo que es urgente porque la violencia contra la mujer y la violencia contra las minorías sexuales es cada vez más grande, más brutal,
más radical. En ese sentido, la cultura de derechos humanos encuentra grandes desafíos que es importante que podamos también tener en cuenta. Desafíos que vienen desde el neoliberalismo, por ejemplo, en sus versiones más radicales, recortando los derechos sociales y los derechos políticos, y también los desafíos que el populismo contemporáneo también representa, recortando o atacando derechos personales o derechos individuales. Entonces, en ese sentido, lo podemos ver en muchos países como desde ambos frentes de ataque, los derechos sociales y económicos y los derechos individuales, los derechos personales, comienzan a ser cuestionados, a ser atacados, a ser combatidos sistemáticamente por diferentes grupos, y también allí donde estos grupos radicales o estos grupos populistas logran ser gobierno, también desde el gobierno. Los derechos de la mujer, por ejemplo, en el Perú, son derechos que están siendo rezagados y tenemos una gran deuda para con ello. Y lo mismo sucede con los derechos de las minorías sexuales. Pero también sucede con los derechos económicos y sociales que no están siendo debidamente protegidos por en las instancias correspondientes. Entonces, también podemos encontrar cómo los derechos de las culturas están siendo amenazadas por la dinámica económica, inclusive la misma dinámica política que se va abriendo paso a través de, por ejemplo, esa perversión de la política que es la corrupción. Entonces, esos derechos son derechos que es necesario reforzar, mantener, proteger, y es necesario estar al tanto y tratar de hacer frente y revertir esas tendencias en contra de los derechos que están amenazando constantemente y que han tomado una nueva viada en nuestros tiempos. Una de las cosas también que llama la atención es cómo, por ejemplo, durante el momento más radical del COVID, de la pandemia del COVID, lo que hemos vivido es también, no solamente en el Perú, sino en otros lugares también, un recorte de ciertos derechos fundamentales, más allá de lo necesario, supuestamente en nombre de garantizar la salud pública. Ha habido algunos estados han aprovechado, o algunos políticos han aprovechado de la situación para recortar, rebanar derechos fundamentales, es decir, derechos humanos básicos. Y como, por ejemplo, la guerra en Ucrania, también con toda la dinámica energética, la dinámica armamentista y todas las otras dinámicas que ha desarrollado, que ha en cierto modo desencadenado,
han terminado por colocar ciertos derechos humanos tras las cuerdas, entre las cuerdas, y también inclusive la misma dinámica democrática. Entonces, en el mundo en el que vivimos, los derechos están siendo bastante atacados y es importante estudiarlos y clarificar la dinámica de los derechos humanos para poder entender los ataques, para poder también defenderlos y poder eh, reivindicar esos derechos tan importantes para la vida de sociedades y de las personas y el fortalecimiento también de las democracias en el mundo. Bien, en este material eh, espero haber desarrollado con cierta claridad una idea importante que es la relación entre derechos humanos, cultura y además el contexto en el que estos derechos y las sociedades van viviendo, van desarrollándose. Entonces, nos vemos el sábado que viene y continuamos con nuestro curso. Gracias a todos y a todas y nos estamos viendo entonces el próximo sábado.